Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Les saludamos desde Guamúchil, Sinaloa, México, a través del canal del pastor Sergio Mesa. Les saludamos con regocijo. Quiero compartir Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Eliseo hace flotar el hacha. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Que el Señor les bendiga grandemente. Pero antes de iniciar con la lectura bíblica, vamos a hacer una pequeña oración. Señor mi Dios, le damos gloria, honra, alabanza. Señor, en esta hora queremos compartir una palabra con cada uno de nuestros hermanos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta hora para edificación de nuestras almas. Señor, queremos escuchar una palabra que aliente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que fortalezca todo nuestro ser. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gloria al Señor. Hermanos, ¿hasta dónde llega el poder sobrenatural de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de Dios? El poder de Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Aquí nos enseña la palabra, hermanos, que los hijos de los profetas buscaban crecimiento, expandirse. Es lo que tenemos que hacer tú y yo: crecer en la vida espiritual, crecer como seres humanos, crecer como hijos de Dios, crecer y crecer. Era lo que buscaban los hijos de los profetas. Ellos le dijeron a Eliseo: He aquí que el lugar donde nosotros moramos nos es estrecho, es muy pequeño. Significa que se estaba expandiendo, amén, el lugar de personas, de los hijos de los profetas, donde, hermano, por medio de la palabra, por medio de la Torá, hermano, eran enseñados los hijos de los profetas, pero se estaba llenando, entonces ya no cabían. Habla de crecimiento, amén. Usted y yo tenemos que buscar el crecimiento. Entonces ellos tomaron en cuenta a Eliseo y le dicen: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y ellos dicen: Vamos ahora al Jordán, al río, y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. El profeta Eliseo dio autorización. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que debemos de ver aquí es crecimiento. No debemos de conformarnos con 3 versículos que nos aprendimos el año pasado. No debemos de conformarnos de solamente ser oidores, sino de practicar la palabra. No solamente escuchar la palabra y decir: ah, qué bonita estuvo la palabra. No debemos de quedarnos ahí. Tenemos que ir más allá, poner en práctica todo lo que se nos enseña, todo lo que edifica nuestra vida espiritual. Debemos de crecer. Ahora, segunda situación que yo veo aquí en este pasaje: debemos de tomar siempre en cuenta a Dios. Todo lo que tú hagas, lo que vayas a hacer,
Tienes que tomar en cuenta a Dios. No podemos dejar a Dios por fuera. Eliseo, un representante de Dios aquí en la tierra, un profeta de Dios, la voz de Dios, era un sacerdote, un profeta. Entonces los hijos de los profetas tomaron en cuenta a Eliseo como representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, no podemos nosotros hacer nada sin el consentimiento de Dios. Tenemos que tomarlo en cuenta para todo lo que vayamos a hacer. No podemos nosotros hacer nada también sin invitar a Dios. Todo proyecto, todo trabajo, si usted va a trabajar y usted encuentra un nuevo empleo, usted tiene que tomar en cuenta a Dios. Señor, este trabajo edificará mi vida. Señor, esto que estoy haciendo va a edificar mi vida. Señor, ¿lo dejo o lo tomo? Tenemos que tomar en cuenta siempre, siempre, siempre a Dios, todo el tiempo. Ahora, hermano, todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 5. En el versículo 5 dice, y aconteció que mientras uno, no menciona el nombre del estudiante, eran estudiantes a profetas, ¿verdad? Había una escuela profética. Entonces dice, uno de ellos, la Biblia no menciona el nombre, mientras derribaba el árbol, se le cayó el hacha. Usted sabe que el hacha se conforma de dos partes, lo que viene siendo el cabo y lo que viene siendo la madera. El cabo, pues es de hierro, pesa mucho. Entonces, mientras él hachaba el árbol, el hacha cayó. Quiero imaginar que cuando él golpeó el árbol, el hacha, el hierro salió rebotado y cayó al río. Entonces había un problema para él. ¿Por qué era un problema para él? Porque el hacha era prestada. Entonces, sí, significa que tenía un valor económico. Tal vez tendría un valor sentimental, no lo sé. Pero él se espantó, se asustó y él gritó, Señor mío, era prestada. Entonces tenía un problema. Había un problema para esa persona. Entonces, seguramente esa hacha tal vez no tendría filo. Tal vez, como no tenía filo, no alcanzó a entrar en la corteza del árbol. Tal vez porque no tenía filo. Así es una vida espiritual de una persona que no tiene presencia de Dios, que no escudriña la palabra, que no lee, que no ora, que no busca agradar a Dios. Es una persona sin filo. Es una persona que prácticamente puede caer rebotada hacia el pecado. Entonces, mi hermano, dice que el varón de Dios, o sea, Eliseo, el profeta, le hace una pregunta a este hombre y le dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo. Gloria a Dios. Y aquí ves donde viene el milagro, ¿verdad? Entonces, para que Dios haga el milagro, debemos de confiar en Él. Amén. Aquí este hombre al cual se le cayó al fondo del río el hacha, él inmediatamente confió en el profeta Eliseo. Amén. Dice, el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Entonces él le mostró el lugar. Él pudo haber hecho como algunos hacen, ¿verdad? No, ya no creo en Dios. Dios no me ha hecho el milagro que yo le pedí. Se está tardando mucho. Empiezan a perder la fe. Empieza la fe a menguar. ¿Por qué? Porque el milagro no llega. Y menospreciamos, ¿verdad? O subestimamos el poder de Dios. Dios todo lo puede hacer. Dios es todopoderoso. Dios es hacedor de milagros, hacedor de prodigios, hacedor de proezas. Con Dios se ganaron victorias. Con Dios hubo sanidades. Con Dios hubo resucitaciones. Con Dios
Con Dios es todo, hermano. Sin Dios no somos nada. Entonces este varón optó por confiar, por creer. Era un hombre, era un estudiante de profecía. Había una escuela profética, pero había crecido tanto que los estudiantes le dijeron a Eliseo: en el lugar que estamos está muy estrecho, ya no cabemos, vamos a cortar madera. Entonces ellos fueron así, pero a uno de ellos se le cayó el hacha al río. Entonces aquí el varón de Dios pregunta, ¿verdad?, ¿dónde cayó? Y el estudiante le responde, le dice, le muestra el lugar donde cayó. Entonces, ¿qué hace el profeta Eliseo? Corta un palo. Posiblemente el estudiante extrañado, ¿verdad? Extrañado de cómo va a sacar el hacha con ese palo. Entonces, fíjese cómo es que el hierro flotó. Entonces, aquí dice que Eliseo cortó un palo y lo echó en el mismo lugar donde cayó el hacha e hizo flotar el hierro. Hubo un milagro sobrenatural. ¿Cómo es que algo tan pesado salga a flote? Nuestra vida es, nuestra vida, recuerde que es prestada. El hacha era prestada, había un problema. Nuestra vida es prestada. Si nosotros caemos hacia abajo, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Quién es el que resucita? ¿Quién es el que resucita? Ahí nos muestra el hacha: muerte y resurrección. Muerte hacia abajo, resurrección hacia arriba. ¿Quién es el que resucita? Jesús. El mundo tiene un problema. Está contaminado. Está en el fondo de pecado. Está en el fondo muerto en delitos y pecados. Pero ¿quién es el único que resucita? ¿Quién murió en un madero? ¿Quién? Jesús. El mundo necesita a Jesús. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. El mundo tiene un problema grave, pero la solución es Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para despedirnos. Señor, mi Dios, le damos gloria, honra, alabanza, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el tiempo, por el momento en que compartimos tu palabra. Señor, esta palabra edifique muchas vidas, Dios. Que podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tú eres poderoso, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Bendiciones, hermanos. Les saludo el pastor Sergio Mesa a través de este canal. Que Dios los bendiga.